Este video está disponible en diferentes idiomas. Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado a el amor entre chicos por Jimin y el Jungkook. Hoy traemos varias cosas importantes que comentar. Vamos a comenzar de hecho este video hablando acerca de que recuerden, mañana sus votos valen por 2 si votan en iHeartRadio para mejor letra por la canción de Who para Jimin y también el favorito en la pantalla para Jimin y Jungkook. Así que voten el día de mañana, es muy importante. Ya nos quedan muy poquitos días para la premiación y esperemos que se logre. Ahora, otro escándalo que el día de hoy está sonando con todo es que para muchos artistas, no solo para Jimin, Spotify desapareció un montón de stream que ya se había hecho. Y aquí Jimin Latino habla acerca del tema. Hablemos de la pérdida de streaming que están teniendo todos los artistas, pero solo a Jimin lo acosan. Lo que hace Spotify una vez al mes es una auditoría para no tener que pagar tanto a los artistas, especialmente a aquellos que no les pagan por la reproducción automática, las listas de reproducción, etcétera. Y al ser Jimin un artista que recibe casi todo su streaming de personas reales y no de pagos de playlists, es uno de los más afectados. Esta nueva política de Spotify la verdad es que está dejando mucho que desear para aquellos que pagamos mes con mes y que estamos ahí presentes. Yo, por ejemplo, mes con mes digo, a ver, ¿qué me toca pagar? Bueno, el Spotify, pero el simple hecho de saber que todo el streaming que hacemos, pues se lo quitan a los artistas que queremos y que amamos, pues no se me hace justo. Y lo hablo pues sí, ahorita en manera particular por Jimin, pero de verdad no creo que esté bien esta política que está manejando Spotify de anular, ¿no? De repente todas esas pues canciones que están sonando y que sabemos que son muy populares y cómo esto afecta, y claro, como también algunos se aprovechan para hablar mal de Jimin. Es que esto sí ya es una vergüenza total, así que vamos a apoyar de la única manera que sabemos hacerlo, que es escuchando más a Jimin, y pues entre más difícil se ponga el asunto, pues más lucharemos para que se haga justicia y que Jimin obtenga todos los streams que está teniendo, pues tal cual, y que ojalá no se repita esta situación tan gravemente. Por cierto, arte de Jimin y Jungkook, hoy vamos a hablar mucho acerca de que ya llegamos a la marca de los 100 días. Nos hace esta comparación de Jimin con la luna, ¿no? Que sabemos que va a salir muy delgadito. Él ya mismo había expresado en esta llamada que tuvo con Hobby por su cumpleaños, que decía, bueno, ya llegué como a mi máximo de peso, pero ahorita ya voy a empezar a cuidarme para bajar de peso. Los artes del día de hoy están dedicados a eso, a la marca 100, al regreso de los chicos. Ya queremos verlos, los extrañamos muchísimo. Se prevé que la canción Who de Jimin subirá 11 posiciones para ubicarse en el puesto 33 en el próximo Billboard Hot 100 durante su semana número 31, así que por un lado tenemos malas noticias referentes al stream con la plataforma de Spotify, pero por otra, buenas noticias refiriéndonos a que la canción de Jimin va a recuperar lugares. Hobby a todos sus compañeros, pero en especial a Jimin. Sabemos que va a salir en este programa dedicado a que un artista presenta su refrigerador tal cual y chefs famosos pues entran en acción y dicen, bueno, de lo que tienes en tu refri vamos a ver qué podemos hacer. Entonces, en las entrevistas de este programa, justamente cuando están presentando a Hobby, le preguntan, bueno, ¿y quién es amante de la comida coreana? Hablando acerca de BTS, y pues Hobby contesta, RM es amante de la comida coreana, V también es amante de la comida coreana, Jimin tiene el gusto de un estudiante de primaria, le gusta la chuleta de cerdo, y todavía le contestan, entonces come pollo. Sí, así es. Pero me dio hasta cierto punto mucha ternura, porque habla pues de esta percepción que tienen unos de los otros y de cómo con todo el dinero del mundo y con todos los lujos que se pueden dar, pues Jimin sigue siendo un hombre tan sencillo y tan adorable que puede decirse que sigue teniendo el gusto de un niño. Entonces eso es muy tierno por ese lado. Y sí, el día de hoy, como les decía, pues ya atravesamos la marca 100, quiere decir 100 días para que los chicos regresen. Esta ha sido una de las noticias principales del día, y pues sí, estamos esperando súper felices y emocionados lo que sería el 11 de junio para tener a estos dos hermosos ya de regreso por fin, que he de ser sincera, creo que ayudó mucho para todos emocionalmente hablando el saber que
están juntos y que atravesaron por este paso tan importante para los hombres en Corea, juntos ellos dos, creo que sí ayudó muchísimo a que todos pudiéramos de alguna manera asimilar mejor todo este tiempo que ha pasado, que ya ni me imagino lo que ha de ser para ellos. Entonces estoy feliz de poder decir que ya, solo faltan 100 días para que los veamos. Algo que pasó en el concierto de Hobby el día de hoy, el tercero, con el cual está comenzando lo que sería su gira y que pues prácticamente de momento ahorita en Corea podríamos decir que ya se cumplió, porque ¿quién estuvo ahí para apoyarlo, gritarle y decirle todo lo que lo quiere? Pues sí, Jin. Jin se vio adorable, la carita de Hobby. Creo que en este arte queda todo más que explicado y perfecto. Se ve precioso este arte. Soraibe es realmente una de las artistas también que se atreve mucho a hacer en su arte, refiriéndonos a momentos íntimos entre Jimin y Jungkook. Y pues Darling Stars no podía faltar para conmemorar este momento de los 100 días que nos falta para que regresen Jimin y Jungkook, y su preciosísimo arte lo demuestra con todo. Y hablando acerca de noticias maravillosas tanto de Jimin como de Jungkook, pues Jungkook se convierte en el vendedor número 1, refiriéndonos a solistas coreanos en Estados Unidos, pero Jimin es el vendedor número 2. O sea, están en esto haciendo el 1-2, alegría, gusto, orgullo poder mostrarles estas notas, porque no es fácil ser uno de los vendedores más grandes representando a tu país en Estados Unidos. Y hablando más acerca de noticias de música, que hoy traemos muchas, Bruno Mars, Kendrick Lamar, Bad Bunny y Park Jimin son los únicos artistas masculinos globales en tener canciones actuales dentro del top 10 de Spotify global. Hablando acerca de todos estos escándalos de Spotify y también del impacto que tienen todos estos artistas, en la semana les dejé un video donde compartí una lista de Billboard y otra lista acerca de K-pop, cómo está entrando la música, cómo afecta. Es importante saber pues quiénes son los cantantes de actualidad y precisamente contra qué se van a estar enfrentando los chicos. Yo ya sabía de este fenómeno de Kendrick Lamar, les estuve hablando de Bad Bunny porque sí en algún punto les comenté que cuando entró con su nuevo álbum, todas sus canciones entraron al Billboard Hot 100 y todas sus canciones obviamente afectaron a la lista y movieron a todos los artistas. Entonces, cuando un artista, en este caso como Jimin, se logra poner, digamos, al tú por tú con ellos y saber que estos 4 hombres están luchando por hacerse un lugar en el mundo de la música y saber que uno de ellos es Jimin, tenemos muchos artes preciosos que sí, llegamos a los 100 días, sí, menos 100 a partir de ahora. Y como les comentaba, pues mucho del arte del día de hoy se dedicó a festejar este momento para nosotras, que ya solo nos faltan, sí, 100 días para que regresen. Así que bueno, prácticamente estas eran como las noticias principales que tenía que darles, hablando acerca de lo que sucedió en el concierto de J-Hope. Muchas esperaban que pudiéramos ver a los chicos, pero era muy difícil, pero igual creo que me da mucha alegría saber que estuvo ahí Jin. Llegar ahora la resta de menos 100 días para que los chicos regresen también es grandioso. Y agradecer a las miembros del canal por todo su apoyo al canal. Por supuesto, gracias por colaborar, a todos aquellos que dejan sus comentarios y sus pensamientos y comparten con nosotros. Gracias, a ustedes les dedicamos también este video con mucho amor. A los suscriptores del canal, a ustedes que forman parte de la familia Boys We Love, estoy segura que van a llegar más noticias maravillosas. Pues me empiezo a despedir por el día de hoy, pero les recuerdo que nos vamos a ver y escuchar lo más pronto posible el día de mañana con otro maravilloso video. Y no se me olvida, ya viene también la recomendación de fanfics. Gracias a los que votaron, ya estoy por terminar de leer lo que fueron las opciones de esta semana para invitarlas a que ustedes también lean. Así que solo espérenme, ya vamos para allá. ¡Mua! Un beso gigante y hasta mañana.